Hola, soy Jesús Ignacio Álvarez Macías y hablaré sobre el ciclo celular. Bueno, el ciclo celular es toda esta serie de acontecimientos que vive la célula que la van a preparar para al final dividirse en dos células hijas. Esto se genera con dos fases, la interfase y la mitosis, y las platicaré a continuación. Primeramente, la interfase va a ser el periodo durante el cual la célula va a aumentar su tamaño, su contenido y va a replicar su material genético. Y la mitosis va a ser el tiempo en donde se va a dividir el núcleo y el citoplasma de la célula, dando lugar a estas dos células hijas. La interfase se subdivide en tres fases. La fase G1, cuando se inicia la síntesis de macromoléculas esenciales para la duplicación del ADN. Después la fase S, de síntesis, en donde se va a duplicar el ADN. Y por último la fase G2, cuando la célula se va a preparar para la mitosis. Cabe mencionar que existe otra fase, que es la fase G0, o la fase estable, en donde las células que han salido del ciclo celular pues van a estar en una etapa de reposo. Se dice que las neuronas y las células del músculo esquelético están en este estado. En primer lugar tenemos la fase G1. En esta fase lo importante es que vamos a ver que va a durar de 9 a 12 horas, depende de la célula, etcétera, pero en general es la fase que más va a durar. Lo más relevante de esta fase son sus dos mecanismos de control. Primero está el punto de control de restricción o el punto sin retorno. Es el más importante. Aquí la célula va a evaluar si tiene las condiciones necesarias para replicarse, su tamaño adecuado, cantidad de nutrientes, señales de crecimiento, etc. Una vez que la célula pasa este punto ya no se puede regresar, está comprometida a completar el ciclo celular y a iniciar la síntesis de ADN en la fase S. El segundo punto es el de control de daño del ADN. Si el ADN presenta daños, este punto de control se activa para detener la progresión. Se movilizan pues, los mecanismos de reparación del ADN y si el daño es irreparable, se activa la vía apoptótica, el P53 que conocemos. Las concentraciones de P53 ya son demasiado altas, pues se activa la apoptosis, evitando que pues, la célula del ADN defectuoso entre a fase S y se replique. Después, el inicio de la síntesis de ADN marca el comienzo de la fase S, que dura de 7 a 10 horas. El ADN de la célula se duplica durante esta fase y se van a formar las nuevas cromátides. La duplicación cromosómica se inicia en diferentes sitios, los llamados replicones, a lo largo del ADN cromosómico. Si todo está bien, entramos a la fase G2, que va a ser el periodo de preparación para la mitosis. Durante esta fase, la célula va a experimentar un rápido crecimiento, va a producir proteínas necesarias para su división celular y va a reorganizar sus orgánulos. También es el momento en el que la célula revisa el ADN duplicado para asegurarse de que esté completo y sin daños antes de entrar a la fase M. Sus mecanismos de control, igual que los otros puntos, es el control de daño de ADN. Si se detectan, pues se retrasa la entrada en mitosis y se corrigen errores. Y el punto de control de ADN no duplicado. Igual, si no se duplica bien, no va a entrar a la fase M. Entrando entonces ya a la fase M, vamos a ver que ocurre la división celular propiamente dicha, y consta de varias subfases que permiten la separación del material genético y la creación de dos células hijas. Sus subfases son las siguientes. La profase. En manera general, la profase consiste en que los cromosomas se condensan y se vuelven visibles bajo el microscopio. Se forman las estructuras que permiten la segregación cromosómica, como lo es el uso mitótico. Después sigue la metafase, donde los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Después entramos a la anafase, donde las cromátides hermanas se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. Entramos a la telofase, las cromátides se van a descondensar y forman dos nuevos núcleos. Y por último la citocínesis, en donde ya va a ocurrir la división del citoplasma, dando lugar a las dos células hijas independientes. Y dentro de la mitosis existen otros dos puntos de control. El primero es el del ensamblado del uso mitótico, en donde va a verificar que los cromosomas estén correctamente alineados y conectados al uso mitótico. Si no es así, la célula no puede avanzar hacia la etapa de anafase. Y el otro punto es el de control de segregación cromosómica, que va a asegurar que todos los cromosomas hayan sido correctamente la célula complete la citocínesis. Evita que las células hijas reciban un número desigual de cromosomas, lo que podría conducir a anomalías genéticas. En conclusión, creo que los puntos de control son esenciales para garantizar que cada fase del ciclo celular se complete correctamente antes de avanzar a la siguiente y a la siguiente. De esta manera, pues se van a prevenir los errores que podrían llevar a aparición de mutaciones, fallos en la replicación de ADN o de división celular descontrolada, lo que es una característica súper clave del desarrollo de cáncer.